Isaías surge como una de las figuras más influyentes y enigmáticas del Antiguo Testamento, un profeta cuya voz resonó en medio de la decadencia espiritual y la inestabilidad política del reino de Judá en el siglo VIII a.C. Este periodo estuvo marcado por grandes transformaciones sociales y constantes amenazas militares, especialmente el ascenso del Imperio Asirio, una potencia despiadada que se volvió cada vez más dominante en la región de la Media Luna Fértil. Judá, el reino del sur, aunque había conservado el linaje davídico y mantenía el templo de Jerusalén como su centro espiritual, estaba lejos de ser fiel a su pacto con el Señor. Había corrupción entre los dirigentes, la idolatría se infiltraba hasta en los altares más sagrados. Es en este escenario que Isaías es llamado por Dios a anunciar un mensaje de juicio y esperanza. El ministerio de Isaías duró décadas, abarcando los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Cada rey representó una etapa de la decadencia moral y espiritual de Judá, con la excepción parcial de Ezequías, quien buscó restaurar el verdadero culto. Durante este período turbulento, el profeta no solo fue testigo de acontecimientos trascendentales, como la invasión asiria del reino del norte, Israel, sino que también profetizó acontecimientos que superarían su propio tiempo, como la venida del Mesías y la restauración final del pueblo de Dios. Isaías fue un hombre profundamente arraigado en la tradición profética, pero su mensaje fue más allá de la denuncia. Contenía promesas de redención, justicia y gloria futura, revelando la grandeza de los planes de Dios para la humanidad. El punto de partida de su trayectoria profética es una de las escenas más sublimes y misteriosas de la literatura bíblica: la visión del trono de Dios, registrada en el capítulo 6 de su libro. Isaías relata que en el año de la muerte del rey Usías, él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, que proclamaban: «Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». La intensidad de esta experiencia no solo reveló la absoluta santidad de Dios, sino que también expuso la impureza del profeta ante tanta gloria. Isaías se llenó de miedo y exclamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso». En ese momento, uno de los serafines vuela hacia él con un carbón encendido tomado del altar, toca sus labios y declara que su culpa ha sido eliminada y su pecado expiado. Entonces Isaías oye la voz del Señor que pregunta: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Y el profeta responde con una de las afirmaciones más impactantes de las Escrituras: «Aquí estoy, envíame a mí». Este momento no fue solo un llamado individual, fue un hito espiritual que selló su misión como portavoz de Dios en una nación en decadencia. Isaías sería el instrumento a través del cual el Eterno manifestaría tanto su juicio como su misericordia. La visión que tuvo moldeó toda su comprensión de la justicia sagrada y divina, transformándolo en un testigo ferviente de la gloria de Dios en medio de la corrupción de los hombres. A partir de este llamado extraordinario, Isaías comienza a proclamar mensajes profundos que hablan al alma del pueblo. No se limita a advertir sobre las consecuencias de la desobediencia, sino que señala un plan divino mucho más amplio, que incluye el surgimiento de un siervo sufriente, un Mesías que traería redención no solo a Israel, sino a las naciones. Pero antes de esta gran revelación escatológica,
Isaías necesitaba cumplir su misión en el presente, enfrentándose a reyes, sacerdotes y una sociedad endurecida, ciega a la justicia y sorda a la palabra de Dios. Su camino profético comienza pues no solo con palabras, sino con una visión que rompe los límites de la realidad y lo sitúa ante lo eterno, lanzándolo por un camino de audacia, dolor, fe y esperanza. Los mensajes proféticos de Isaías abarcan décadas y abarcan los períodos más oscuros de la historia del reino de Judá. Su voz se eleva como un eco de Dios mismo, denunciando los pecados de la nación y llamando al pueblo al arrepentimiento. El mensaje de Isaías es denso, complejo y profundamente espiritual. Sus palabras revelan un pueblo que honra a Dios con los labios, pero cuyo corazón está lejos, sumido en la idolatría, el orgullo y la injusticia. Acusa a los dirigentes de ser amigos del soborno, traidores a la justicia y a los poderosos de explotar a los débiles, de hacer leyes que favorecen a los ricos y aplastan a los pobres. Las viudas y los huérfanos, que deberían estar protegidos por la ley, son desatendidos y los derechos de los humildes son constantemente violados en los tribunales. Isaías pinta un crudo retrato de la degeneración moral de Judá, comparándola con una vid que producía frutos podridos a pesar de haber recibido todos los cuidados. Denuncia las fiestas religiosas llenas de rituales, pero vacías de justicia. El pueblo ayunaba, cantaba y ofrecía sacrificios, pero continuaba oprimiendo, mintiendo, robando y corrompiendo. Sus palabras cortaron como una espada. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios?, declara el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de animales bien alimentados. Isaías llama a sus oyentes al arrepentimiento genuino. Laven sus cuerpos, purifíquense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, practiquen la justicia, ayuden a los oprimidos. El énfasis está en la transformación interior, no en las apariencias. El juicio es inevitable si no hay arrepentimiento. Las ciudades serán devastadas, los campos quedarán desiertos, y hasta las hijas de Sión, símbolo del lujo y de la vanidad, serán humilladas en su ostentación. Sin embargo, el mismo profeta que anuncia la destrucción también proclama la esperanza. Entre los oráculos del juicio, Isaías entrelaza promesas de restauración que resuenan con belleza poética y profundidad teológica. Habla de un tiempo en el que el desierto florecerá, el exilio se revertirá y un pueblo purificado regresará a la tierra, con cantos de alegría. Más que una restauración política, Isaías anticipa una renovación espiritual, una nueva alianza. Anuncia que se preservará un remanente fiel, un pueblo que confiará en el Señor incluso en medio del caos. Es en este contexto donde surgen los pasajes más sublimes sobre el Mesías, el ungido de Dios que vendría a instaurar la justicia y la paz definitivas. Isaías describe a este Mesías con imágenes poderosas. Será un retoño del tronco de Jesé, alguien humilde en origen, pero lleno del Espíritu del Señor. Gobernará con justicia, no se guiará por las apariencias ni por la conveniencia, sino que juzgará a los pobres con justicia y a los mansos con equidad. Habrá un tiempo cuando el lobo morará con el cordero, y el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. La visión mesiánica de Isaías no es solo política, sino cósmica. Él imagina a un siervo sufriente, despreciado por los hombres, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Sus heridas traerían sanación,
Su muerte traería vida. Esta misteriosa figura sería a la vez rechazada y exaltada, a la vez oprimida y victoriosa. Isaías revela que la restauración de Dios no se limita a la liberación de los opresores humanos, sino que implica la liberación del pecado y la culpa. A lo largo de su profecía, Isaías equilibra el peso del juicio con el consuelo de la esperanza. Él predice la llegada de un tiempo cuando la oscuridad sería disipada por una gran luz y aquellos que caminaban en la sombra de la muerte verían la gloria del Señor brillar. Habla de Sión como el centro de la adoración restaurada, al cual las naciones acudirán en masa buscando sabiduría y justicia. Esta restauración, sin embargo, vendría a través de la purificación, la disciplina y la acción soberana de Dios. No sería una obra humana, sino una obra divina, realizada por aquel que lleva el gobierno y cuyo nombre es Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos mensajes no solo moldearon la fe de Israel a lo largo de los siglos, sino que sentaron las bases de la esperanza cristiana en la venida del Salvador prometido. Isaías, al proclamar estas verdades, se convirtió en el profeta de la luz en medio de las tinieblas, señalando un futuro en el que la justicia y la misericordia se encontrarían plenamente. Isaías no era un hombre aislado ni ajeno a los círculos de influencia. Se movía entre los nobles de Jerusalén y tenía acceso al palacio real, pero su postura no era de sumisión o adulación, era de confrontación, fidelidad y verdad. En lugar de adaptar sus mensajes a las conveniencias del poder, se colocó como canal directo de la voluntad divina, incluso cuando eso significaba denunciar a los propios reyes y exponer los pecados del sacerdocio. Una de las figuras más llamativas en sus interacciones fue el rey Ezequías. Durante su reinado, Judá enfrentó una de las mayores crisis de su historia: la invasión del ejército asirio liderado por Sennacherib. Asiria ya había devastado el reino del norte y ahora amenazaba a Jerusalén con una fuerza abrumadora. El miedo se apoderó del pueblo y la tentación de buscar alianzas con potencias extranjeras como Egipto era grande. Sin embargo, Isaías intervino con valentía, instando al rey a confiar no en los hombres, sino en el Señor de los ejércitos. Él declaró que la salvación no vendría por la espada, sino por la fe. Contra todas las expectativas humanas, Isaías profetizó que el rey de Asiria no entraría en Jerusalén ni dispararía una flecha contra ella. Este mensaje iba en contra del sentido común y parecía una locura a los ojos de los políticos, pero Ezequías, a diferencia de muchos de sus predecesores, decidió escuchar al profeta. Y la palabra de Isaías se cumplió con precisión. El ejército enemigo fue derrotado sin combate por la intervención directa de Dios. Pero no todos los reyes actuaron como Ezequías. Durante el reinado de Acaz, por ejemplo, Isaías se enfrentó a un líder que rechazó la confianza en Dios y prefirió hacer pactos con poderes paganos. Cuando dos reyes enemigos se aliaron contra Judá, Isaías fue enviado al monarca con un mensaje claro: Dios tenía el control y daría una señal. Pero Acaz, fingiendo humildad, se negó a pedir una señal, revelando así su incredulidad. Fue en este contexto que Isaías anunció una de las profecías más conocidas de su libro. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La resistencia de Acaz a la guía divina ejemplifica los desafíos que enfrentó Isaías al tratar con autoridades endurecidas. Su papel fue siempre el mismo: proclamar la verdad, incluso cuando ésta se enfrentaba al miedo, la vanidad o el orgullo de los gobernantes.
En el ámbito religioso, Isaías también se encontró en conflicto con sacerdotes y líderes espirituales que se habían vuelto cómplices de la corrupción moral de la nación. En lugar de guiar al pueblo hacia la rectitud y el arrepentimiento, muchos quedaron atrapados en rituales sin alma y en mantener su propia influencia. Isaías criticó abiertamente esta espiritualidad superficial y expuso la hipocresía de los líderes que proclamaban paz donde no la había. Advirtió que la verdadera obediencia no está en las ceremonias, sino en un corazón entregado a la voluntad de Dios. Esta postura provocó resistencia, ya que desenmascaraba una religiosidad cómoda que no quería ser perturbada. Transmitir mensajes impopulares fue una parte constante del oficio profético de Isaías. Sabía que sus palabras no agradarían a la mayoría, pues chocaban con el orgullo de una nación que se consideraba invencible. No pocas veces se le acusó de deslealtad o alarmismo. Mientras los consejeros reales proponían estrategias militares, Isaías insistía en la confianza exclusiva en Dios. Mientras los sacerdotes conservaban una liturgia aparente, él llamaba a la santidad y a la verdadera justicia. Esta tensión constante entre la voz del cielo y las voces del poder terrenal dio forma a su ministerio. Isaías no fue fácil de escuchar. Era necesario romper el orgullo de los líderes, romper con las estructuras corruptas y desafiar la lógica de la autosuficiencia humana. Su fidelidad lo colocó en una posición vulnerable ante los reyes, pero también lo elevó como testigo de la verdad. El profeta permaneció inquebrantable en su convicción, incluso cuando sus palabras provocaban incomodidad, repulsión o rechazo. Enfrentar a los grandes de la tierra exigía más que valentía, exigía la certeza de que la autoridad suprema era el Dios que lo había enviado. Isaías habló con firmeza porque sabía de dónde venía su mensaje y su confianza no estaba en las reacciones de los hombres, sino en la fidelidad del Señor que lo había comisionado. A lo largo de los siglos, las palabras de Isaías han demostrado un poder singular al trascender su propio tiempo y confirmarse a través de acontecimientos históricos precisos y verificables. Sus profecías no eran meramente vagas o simbólicas, sino que contenían detalles que, con el paso de los años, se convirtieron en realidad ante los ojos de las generaciones posteriores. Otro aspecto importante es la precisión con la que Isaías habla del exilio babilónico, incluso antes de que este cautiverio se convirtiera en una amenaza real. Describe la destrucción de Jerusalén, el duelo del pueblo y la promesa de una restauración futura. Cuando la ciudad fue arrasada en el año 586 a.C., muchos vieron aquel acontecimiento como la confirmación de advertencias ignoradas durante décadas. El pueblo, que antes se negaba a escuchar al profeta, comenzó a ver en sus palabras un recuerdo vivo de la verdad de Dios. Su mensaje no fue solo una denuncia, sino un anticipo del doloroso camino que enfrentaría Judá debido a su infidelidad. El posterior regreso del exilio, permitido por Ciro y continuado por los reyes persas, completó el ciclo profético, mostrando que la mano del Señor guía incluso los acontecimientos más políticos y administrativos de la historia humana. Pero no son solo los hechos relacionados con los imperios antiguos los que apoyan la autoridad de Isaías. El Nuevo Testamento cita repetidamente las palabras de Isaías para demostrar que los acontecimientos de la vida, muerte y resurrección de Cristo fueron un cumplimiento directo de lo que el profeta ya había anunciado. Para los primeros cristianos, Isaías no era solo un mensajero del pasado, sino un heraldo que había anticipado el corazón de la obra salvadora de Dios. En el escenario actual, los mensajes de Isaías continúan resonando con poder y relevancia.
En un mundo marcado por las guerras, la idolatría moderna y la incertidumbre política, su voz todavía interpela y consuela. Cuando denuncia la opresión de los pobres, la manipulación del poder y la hipocresía religiosa, sus palabras parecen escritas para nuestros tiempos. Su exhortación a la rectitud, a la pureza de corazón y a la confianza en lo eterno más que en las estructuras humanas, se enfrenta a los mismos dilemas que experimentan las sociedades contemporáneas. Isaías no fue solo un cronista de la decadencia de su tiempo, sino un profeta cuya visión alcanza los dramas universales de la humanidad. Vio el orgullo de las naciones y la fragilidad de los imperios, pero también vio un día de paz venidero, donde las espadas se convertirían en arados y la justicia fluiría como un río. Esta visión, que esperan la restauración prometida y que ven en sus palabras un llamado a la esperanza activa. Incluso en ambientes, muchos eruditos reconocen el impacto cultural e histórico de las profecías de Isaías. Sus escritos influyeron en teólogos, filósofos y movimientos que buscaban la renovación espiritual, su denuncia de estructuras injustas y su promesa de un reino basado en la equidad y la fidelidad siguen siendo referencias para debates éticos y morales en múltiples contextos. Así, Isaías sigue siendo una voz viva que atraviesa los siglos no como un eco lejano, sino como una llamada presente a la verdad, a la justicia y a la confianza en Dios que cumple su palabra, incluso cuando todas las circunstancias parecen contradecirla. El viaje de Isaías, marcado por visiones celestiales, advertencias valientes y promesas mesiánicas, dejó un legado que trasciende el tiempo y el espacio. Sus palabras resonaron no solo en los salones de los palacios de Jerusalén, sino que cruzaron siglos y fronteras, dando forma al pensamiento teológico, al arte, a la literatura y a la fe de millones de personas en todo el mundo. La densidad espiritual de sus profecías alimentó los deseos de generaciones enteras que buscaban comprender la acción de Dios en la historia y la esperanza de una redención futura. Isaías es citado más que cualquier otro profeta en el Nuevo Testamento, lo que demuestra su importancia central en la construcción de la comprensión cristiana del Mesías. Al describir a un siervo sufriente, un libertador justo, un gobernante eterno y un Dios presente, proporcionó la base para interpretar la misión de Jesucristo, convirtiéndose en un puente entre el antiguo pacto y el nuevo. En la teología judía, Isaías es venerado como uno de los mayores portavoces de la justicia divina y la restauración futura. Su visión escatológica del día del Señor, su clamor por la justicia y su expectativa de un mundo reconciliado con el Creador siguen alimentando la imaginación religiosa y moral hasta el día de hoy. Sus escritos inspiraron movimientos de renovación espiritual, como el de los esenios en Qumrán. Más que palabras, sus profecías se convirtieron en símbolos vivientes de resistencia a la opresión y de fidelidad a la verdad. Culturalmente, Isaías fue más allá del espacio religioso. Sus imágenes y metáforas invadieron la música, la pintura, la literatura e incluso el discurso político. Las obras clásicas del arte occidental se inspiraron en sus visiones, y los compositores transformaron sus canciones mesiánicas en himnos de esperanza. Sus expresiones, como una voz que clama en el desierto o espadas convertidas en arados, se han convertido en dichos universales, repetidos en contextos tan variados como manifestaciones por la paz o reflexiones filosóficas sobre el destino humano. Su influencia es tan grande que incluso quienes no profesan la fe encuentran en sus textos reflexiones sobre la condición humana. Hoy en día, los mensajes de Isaías siguen siendo increíblemente pertinentes.
En un tiempo de polarización ideológica y vacío espiritual, vuestro llamado a la justicia, al arrepentimiento y a la confianza en Dios sigue siendo necesario. Nos recuerda que la religión sin ética es vana, que el ritual sin corazón no mueve el cielo y que la verdadera esperanza no reside en los sistemas humanos, sino en un reino venidero de paz, dirigido por un gobernante que juzgará con equidad y gobernará con sabiduría. Isaías nos llama también a la valentía profética, a hablar cuando es más fácil callar, a resistir cuando es más conveniente ceder, a esperar cuando todo parece perdido. Nos invita a mantener la mirada fija en la promesa y los pies firmemente plantados en el presente, sin perder la fe en un Dios que actúa tanto en la disciplina como en la restauración. Si sus palabras siguen vivas, es porque su origen no fue solo histórico, sino inspirado. Fueron inspirados por el Espíritu, preservados por el tiempo y transmitidos de generación en generación como un faro para quienes caminan en las sombras. Isaías fue más que un profeta del pasado. Fue y sigue siendo una voz activa en la conciencia espiritual del mundo, recordando a la humanidad que Dios no ha abandonado su plan de redención y que incluso en tiempos de crisis hay promesa de renovación, hay propósito en el dolor y hay gloria por delante para aquellos que no renuncian a la verdad. Si este contenido te habló, si los mensajes de Isaías tocaron tu corazón o despertaron tu interés en enseñanzas bíblicas más profundas, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás estudios, reflexiones e historias que edifican la fe, iluminan la mente e inspiran el espíritu. Tu participación es esencial para que este mensaje llegue a más personas. Comparte, comenta y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Hasta el próximo viaje a través de la palabra.